Está viniendo el invierno. Se está sintiendo el frío ya, por lo menos por acá. Por donde yo estoy viviendo, se empieza a sentir el frío. Bueno, una de las cosas primeras que yo quiero de alguna manera expresar tiene que ver con como todo, como de alguna forma sucede con los escritores, cuando arman un escenario con personajes, el escenario que arman con los personajes y la escena y los libretos nunca son puros. Nunca estamos hablando de un hecho real puro. Nunca hacemos referencia a una persona conocida y a un evento, ¿no? Y a una circunstancia que haya vivido una persona determinada. Siempre hay como una condensación de elementos, y esa condensación de elementos es como tomada, ¿no? De acá, de allá, de varias situaciones, y fundamentalmente es la expresión, por más que lo pongamos afuera, en un escenario externo, y que lo pongamos en fulano o fulana o mengana, habla fundamentalmente de nosotros, porque es una expresión de una faceta de la matriz fractal. Son fragmentos de la matriz fractal de un humano genérico que me habita a mí y nos habita a todos. Sin embargo, en esta cultura siempre tendemos a tomar todo como demasiado personal. Todo es personal. Todo es, están hablando de mí. Y lo que están hablando de mí es en contra mía. O es en contra de mí. No. Cada una de las situaciones que yo puedo describir hablan más de mí que de los otros. ¿Por qué? Porque esa situación que el otro me muestra en positivo, indudablemente que yo la tengo en negativo, y viceversa. Y lo que el otro tiene en negativo, yo se lo estoy mostrando en mi positivo. ¿Se entiende? Yo estoy mostrando algo de una persona, que esa persona lo tiene así, en positivo. ¿Tá? Y yo supuestamente lo tengo en negativo. ¿Tá? Digamos que yo estoy mostrando en positivo acá, en positivo de esta persona, estoy mostrando un error en positivo de esta persona, y yo lo tengo como negativo. El error es que esta persona es deshonesta. Yo, la cara que tengo es la honestidad. Pero esto que ella muestra como deshonestidad, yo lo tengo de qué lado. Lo tengo del lado de atrás, lo tengo en negativo. Resulta que, si de alguna forma hacemos este juego, esta persona que muestra su deshonestidad y yo muestro mi honestidad, esto lo damos vuelta y mi deshonestidad quedó en positivo y la honestidad de ella quedó en positivo. Digamos, hablemos por ejemplo de la capacidad de la alegría. Acá tengo una persona que tiene la alegría en positivo y yo tengo ¿qué? Yo tengo la alegría en negativo. Es decir, ella tiene la alegría en positivo, quiere decir que siempre, siempre está alegre. Y yo tengo la alegría en mi negativo. ¿Ah? Quiere decir que yo la alegría la tengo de este lado y acá tengo en positivo, tengo la tristeza. Bueno, caramba, algo está cristalizado. Pero ¿alcanza con este movimiento? ¿Alcanza con que reconozca que yo también tengo mi alegría? ¿Y que tú también tienes tu tristeza? ¿Alcanza con eso? ¿O tenemos que sondear
¿Cuál es la función de la alegría y cuál es la función de la tristeza? La alegría y la tristeza, como todas las emociones, ¿tá? La alegría y la tristeza, cada una tiene su función. Y no hay emociones buenas, entre comillas, hay emociones malas, o emociones positivas y emociones negativas. Emociones que hay que tener todo el tiempo positivizadas y emociones que hay que tener escondidas, negativizadas. Sino que lo más importante, si no estamos, bueno, alegría en positivo, alegría en negativo. Tristeza en positivo, tristeza en negativo. Y estamos así, eternamente, en un estado de pendulación, en un juego permanente. No. ¿Cuál es la función de la alegría? ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿Por qué ahora tú estás en la alegría y yo estoy en la tristeza? ¿Por qué ahora tú estás en la tristeza y yo estoy en la alegría? ¿Qué función están cumpliendo? ¿Qué función está cumpliendo la alegría en ti y qué función está cumpliendo la tristeza en mí? Y para mí es bastante simple esto. Yo no tengo que invocar la alegría. Yo no tengo que invocar la alegría, ni el amor, ni la paz, ni la serenidad. Yo no tengo que invocar esas cosas. No tengo que invocar eso. No tengo que ir a recuperar la memoria de la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría nace sola. La alegría es el fruto del proceso. Entonces digamos, la alegría como fruto es algo muy diferente a la alegría como programa. ¿Se entiende? Entonces ahí está donde estamos los que de alguna forma hablamos del positivismo negativo como ideología. Hay un libro de una señora, después si quieren en comentario un video de un video que habla de un libro de una señora que habla o sonreír o morir. Estar todo el tiempo alegre, alegre, alegre. Pero mientras acá hay una cantidad de gente que tiene que estar alegre, hay un montón de gente que va a tener que estar triste. Entonces algo de la alegría y la tristeza, de los campos de alegría y de tristeza, están mal repartidos, porque entonces de los campos de la alegría y de la tristeza, acá ellos están canalizando alegría, pero ellos están canalizando tristeza. Pero ¿alguno de los dos está procesando alegría y tristeza? ¿Alguno de los dos está procesando la alegría? ¿Cuál es la función de la tristeza? La tristeza directamente la tristeza nos lleva directamente a algo que no se termina de soltar. La tristeza nos lleva a algo que no se termina de soltar, a algo que no se termina de cerrar. Entonces yo entro en la tristeza y veo a dónde me lleva la tristeza, qué es lo que todavía tengo sin terminar de cerrar. Y supongamos que la tristeza me lleva de la mano y me lleva de la mano y me muestra, mira, esto es lo que todavía no has terminado de cerrar. Esto es lo que tú no has terminado de cerrar. Y te lo muestra. Y tú entonces miras eso. Pero si no hubiese tristeza, la tristeza nunca te hubiese llevado de la mano. La tristeza es como una gran maestra que te lleva de la mano para ver lo que todavía no has terminado de cerrar. La tristeza te lleva de la mano, observas lo que tenías que terminar de cerrar, lo terminas de cerrar. Y al terminar de cerrar eso que tenías abierto y que todavía estaba drenando, ¿no? Drenando. Entonces, la alegría viene como la celebración. Quiere decir que es imposible imaginar que la tristeza y la alegría no estén en una plena sintonía. Digamos que la tristeza
sería lo que a mí me ayuda a qué? A este proceso. La tristeza me ayuda en este camino. De poder observar qué es lo que hay acá que todavía no he terminado de soltar. Y me lleva a este punto de inflexión, ¿no? De todo esto que no sabemos qué es, que no he terminado de soltar. Y cuando empezamos a soltar, la tristeza me va a llevar a este punto. Y acá empieza la alegría de la celebración. Y como voy a celebrar que pude soltar esto, y cuando lo suelto, no se pierde esto que suelto, se transforma. Y parece mentira, no es que lo suelto y se va. Lo suelto y se incluye, se integra. Lo que suelto no se va, lo que suelto se integra. Pero ¿por qué necesito soltarlo? Porque si yo tengo algo agarrado acá, de manera obsesiva, esto que tengo agarrado acá de manera obsesiva, no puedo lograr soltarlo y dejar que entre. Ahí lo solté. Ahí lo solté y se lo entregué a mi corazón alquímico. Y mi corazón alquímico. Pero mientras yo lo tengo acá, agarrado, apretado, y no lo suelto, entonces yo suelto algo y se lo entrego a mi corazón alquímico. Mi corazón alquímico lo procesa y lo hace florecer. ¿Se entiende? Cualquier situación que yo tenga así aferrado, lo tengo aferrado acá. Y esto puede ser estar aferrado a un dolor, puede estar aferrado a un trauma, pero también puede estar aferrado a una fantasía compensatoria, a una expectativa de que yo quiero lograr esto, y quiero lograr esto, y quiero lograr esto. Y resulta que yo quiero ser médico, y no pude ser médico, no pude estudiar medicina a los 20 años, pero quiero seguirme, pero tengo que hacer medicina. Y sí, bueno, y sigo así la vida, y son 30 años, y tengo 30 años, y quiero ser médico, y soy 40 años, y quiero ser médico, y 50, 70, 80, y tengo 80 años y estoy con una pata en el cajón y quiero ser médico, y quiero ser médico. Y esto acá no se transformó. Cuando yo veo, bueno, 20 años, y bueno, sigo con la expectativa, soy joven, tengo expectativa, tengo ganas de ser médico, pero no estoy pudiendo, esto, lo otro, y sigo acá. De todas formas, ese ser médico, mientras yo lo tenga acá, como una expectativa obsesiva, eso no va a producirse. No se va. De alguna forma es cuando yo a esto lo suelto, lo libero y se lo entrego a este corazón, a esta olla alquímica que mi corazón. Ahí es cuando empieza a florecer. Entonces voy a sentir eso acá. E inmediatamente voy a sentir eso, voy a sentir esto, voy a sentir toda una cosa, todo un canal que se empieza a abrir acá. ¿Mm? Esto es el quiero. Y yo quiero. Quiero tener una pareja así. Quiero tener un título de tal cosa. Quiero. Estoy adherida, abrochada a un quiero. Cuando de alguna forma yo suelto y permito que eso exoxigene, y cuando lo suelto, lo dejo llegar al corazón alquímico, a mi corazón alquímico, acá eso empieza a florecer. Y de ahí eso florece. Entonces, de alguna forma, acá es cuando encuentro qué es lo que me hace estar aferrada. En este punto es el punto crucial de la tristeza asumida, que no es la tristeza del lloriqueo, esa tristeza asumida
que me muestra por qué yo quiero ser médico. Y yo quiero ser médico porque quiero cumplir el sueño de un abuelo que quiso ser médico y no pudo. O yo quiero tener una pareja porque de alguna forma quiero cumplir el deseo de toda la cantidad de ancestros que en mi árbol no tuvieron pareja y yo les quiero cumplir el sueño de la pareja perfecta. Y entonces, en la búsqueda de pareja perfecta tampoco voy a tener pareja. Porque yo necesito la pareja perfecta. Y como es un montón de cosas. Cuando yo veo esto y veo qué es lo que me hace tener a eso retenido y ahí, ¿no? Que lo tengo ahí, retenido de una forma obsesiva y yo lo suelto. Esto acá se cortaría y esto empieza a ir y empieza a ser procesado porque se lo entregué a mi corazón alquímico. Y entonces esto de alguna forma se cumple. ¿No? Esto ahí se cumple. Y cuando se cumple, empieza la celebración. Empieza la alegría de la celebración. Entonces, fíjense que no son, ahora tengo ganas de estar alegre y ahora tengo ganas de estar triste por cosas que no se sabe ni por qué, ahora estoy alegre. No, la conciencia de la tristeza y la conciencia de la alegría, la conciencia de la tristeza con su función. La tristeza me va a llevar de la mano a algo que yo tengo que soltar. Y soltar no es dejarlo ir, soltar es ese algo, traer eso acá. Soltar eso, ya sea el trauma, ya sea el dolor, ya sea la expectativa, ya sea ese sueño desesperado que quiero cumplir a toda costa, ¿no? Lo suelto y se lo entrego a mi corazón y que mi corazón lo procese. Y mi corazón posiblemente le dé una nueva forma que no tengo ni idea. Y cuando el corazón le da una nueva forma, que ni siquiera tiene que ver conmigo, ¿no? Pero en el corazón algo de eso que venía sin cumplir en el pasado, algo se actualiza, ¿no? Se resignifica y se actualiza y ahí florece. Entonces ahí viene la fase de la alegría. Entonces no tenemos que ver que son fases de un proceso que tiene que ser entendido. Entonces, cuando yo de alguna forma hablo de que esto se quiere quitar porque esto se considera negativo y hay que vivir en esta parte de arriba, en esa parte de arriba, en la onda de arriba, ¿no? Alegría, armonía, paz, serenidad, amor y todo eso que se ha llamado positivo. Sin esto no existe. Porque esto es el fruto de esto. Entonces yo me voy a poner en una distancia donde yo voy a mirar las dos ondas, no solo una. Voy a mirar las dos ondas, no solo una. Voy a mirar que todo el desamor tiene un propósito, que toda la tristeza tiene un propósito, que todo esto tiene un propósito. Y que cuando todo esto se procesa, algo sucede acá. Y entonces viene toda esta fase de la celebración. Y en la celebración, esta semilla crece y florece. Entonces, hay un poema muy lindo que dice que todo lo que tengo florecido viene de lo que tengo sepultado. Todo lo que tengo florecido viene de lo que tengo sepultado. Entonces, lo que tengo que hacer es ver, reconocer y ver qué hago con esto que tengo sepultado.
Y cuando yo veo y reconozco esto que tengo sepultado, que se han denominado emociones negativas, con carga valorativa, y negativo y positivo tiene que ver con que está visible o no está invisible. ¿Está negado o está aceptado? ¿Ah? Sin todo esto, no existe esto. Digamos que esto sería una suerte de fototropismo negativo. Y esto sería una forma de fototropismo positivo. Entonces, esto es bien importante, bien importante. No se pueden imaginar las emociones como estados aislados y desconectados. Y ahora no se sabe por qué motivo estoy contenta y feliz, estoy contenta y feliz, y feliz, y feliz, y feliz, y bailo, y feliz, y feliz. Y de pronto me agarró la tristeza. Quiere decir que son las emociones las que a mí me van manejando. Pero yo no soy un ser consciente del proceso y de poder ver la función que tienen esta fase de las emociones, que sin esta fase de las emociones, esta no existe. Entonces no podemos decir que estas emociones son malas, o ese negativo que es casi equivalente a malo. ¿Se entiende? Entonces, hay una dicha que se siente tanto en esta fase como en esta. Porque la dicha es un estado de conciencia que sabe que esto es tan importante como esto. Entonces ese estado de dicha discreta, ese estado de dicha que es más discreto, es un estado más discreto, unifica este estado y este. Porque de alguna forma se tiene conciencia. Entonces, cuando yo estoy en esa historia de que de alguna forma a mí me molesta mucho cuando la gente quiere eliminar esto, o lo considera un mal necesario, pero hace tremendas fiestas con respecto a esto, yo tengo la sensación de que esto y esto tiene que ser honrado del mismo modo. Cada día es un paso más, cada día es un paso más, hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada noche es un paso más, cada noche es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada tristeza es un paso más, cada tristeza es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada alegría es un paso más, cada alegría es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada risa es un paso más. Cada risa es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada llanto es un paso más. Cada llanto
es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada muerte es un paso más. Cada muerte es un paso más. Hacia ti, gran espíritu, hacia ti, gran espíritu, es un pasito más. Cada vida es un paso más. Cada vida es un paso más. Entonces acá vemos cómo las emociones no son cosas que nos agarran y ahora resulta que estoy contento porque gané un concurso o porque saqué una buena nota o porque no sé qué o porque ahora resulta que o porque no, no, no. Esas son las emociones fachada. Ahí, ahí son las emociones fachadas, cuyo proceso que tiene dos fases no lo hemos comprendido. Y que hay acá, hay puntos que son bien importantes. Acá hay un punto. Voy a ponerlo con otro color. Acá hay un punto. Acá hay otro punto. Acá hay otro punto. Acá hay otro punto y acá hay otro punto. Hay puntos que son importantísimos. Comienzo a sentir una tristeza. Comienzo a hacer contacto con una tristeza. Y comienzo a sentir contacto con esta tristeza y permito que esa tristeza me lleve a la causa raíz de la tristeza. Y cuando yo empiezo a conocer la causa raíz de esta tristeza, es cuando yo puedo entregarle a esta tristeza a mi corazón alquímico. Y mi corazón alquímico lo que hace, cuando yo conozco la causa raíz de esta tristeza, esto, de alguna forma, va a mutar en otra cosa. Y va a generar un logro acá. Y este logro va a permitir el proceso de la celebración, que me va a traer acá de vuelta. Y de vuelta va a empezar otro ciclo. Si nosotros no entendemos qué es esto de proceso y no entendemos que una cosa es gestionar las emociones y otra cosa es que las emociones aparezcan en nosotros y nos sacudan y no sabemos ni por qué, ni qué es lo que están haciendo. Entonces creemos que estamos alegres porque yo qué sé, porque sacamos la lotería, que estamos alegres porque no sé qué, porque ganamos un concurso, que estamos alegres porque... No, en realidad, la celebración como logro es una cosa que tiene que ver, que viene, la celebración, la alegría como logro, todo esto que se dé acá en esta fase como celebración de un logro, tiene que ver con todo un proceso que ha habido acá. En mi caso fue muy claro. Yo estaba no en una alegría en una tristeza de ese tipo. Yo estaba con una tristeza estructural. La tristeza mía estructural no estaba acá. Mi tristeza estructural venía acá. Yo estaba en un estado de tristeza crónico, estructural. No fue una tristeza que apareció esporádica en un momento. Yo estaba en un estado de tristeza estructural. En algún momento esa tristeza estructural llegó a un punto donde ya no se pudo, yo no pude sostener más esa tristeza. Esta tristeza me llevó acá. Pero no fue una tristeza, una tristeza eventual. Fue una tristeza estructural que hubiese seguido eternamente acá y me llevó acá.
Y cuando me llevó acá, esta tristeza, cuando me llevó acá, me llevó a ver esto. A ver que había tenido un hermano gemelo. Y que lo había perdido en mis 3 meses, en los 3 primeros meses del embarazo. Y eso ya dejó un estado de tristeza eterno en mí. O que hubiese podido ser eterno. O que por lo menos empezó siendo estructural. Estructuró mi identidad sobre un fundamento, una base de tristeza. Hasta que llegó un límite que pude ver la causa raíz, que tenía que ver con el gemelo. Entonces, a partir de ahí, pude empezar un proceso de despedirme de ese gemelo. Pero acá fue muy fuerte, porque lo primero que sentí fue tener conciencia de la culpa del sobreviviente. Por lo tanto, yo no tenía derecho a la vida. Tenía culpa de haber sobrevivido y de que mi gemelo no. Cuando pude agradecerle a este gemelo, recién empezó este proceso. Y acá pude empezar a celebrar la vida. Y pasaremos por esto muchas veces. Como pasamos por las 4 estaciones. 4 puntos que también tendrían que ver con las 4 estaciones. Entonces, lo que quería decir es que, por cierto, tener que estar, el positivismo tóxico es una suerte de obligación de estar siempre acá y de invocar siempre todo esto, siempre invocando esto y negando esto, o siempre dándole mayor importancia a esto, sin darnos cuenta que la importancia de esto es tanta como la de esto. Que si nosotros no le damos la misma importancia a esto que a esto, como 2 fases del ciclo, es como si nosotros le estuviéramos dando importancia a la sístole y no a la diástole, a la inhalación y no a la exhalación, al comer y no al defecar. ¿Se dan cuenta? Son 2 fases. Son 2 fases del ciclo y son enormemente importantes las 2. Y porque son importantes las 2 y porque cada una no son aleatorias, no suceden por casualidad, sino que son parte de un proceso. Parte de un proceso continuo. Porque esto va a volver, va a ser uno y otro y otro y otro, va a ser parte de un proceso continuo con sentido. Entonces, la dicha de haber entendido esto, hilvana todo esto. Lo hilvana. La dicha le da la misma importancia a esto que a esto. Y la dicha permite hilvanar esto. Entonces, cuando yo puedo mirar a distancia, voy a celebrar esto. Gracias, Gran Espíritu, por toda esta fase. Y la voy a honrar. Y la voy a agradecer tanto como esta. ¿Se entiende? Porque si yo no agradezco de forma, no me pongo en una actitud de gratitud más neutral a estas 2 fases, no voy a poder aprovechar esta fase. No la voy a aprovechar en profundidad, porque la voy a considerar un mal necesario que en algún momento tiene que terminar. Entonces, si es un mal necesario que alguna vez tiene que terminar, y esto es algo que voy a tener que terminar para vivir en un estado acá permanente, es no haber entendido lo que es la existencia. Es pensar que de alguna forma
yo voy a dejar de alguna forma, yo voy a estar alimentándome, pero voy a dejar de defecar y de orinar. O es pensar, por ejemplo, que de alguna forma yo voy a estar permanentemente eh, inhalando y voy a tener que dejar de exhalar. Esa es la situación. Y tiene que ver con que de alguna forma este mismo proceso que lo señalo de esta forma tiene otra forma de ser mostrado. Creo que ya lo mostré en un video, pero lo voy a mostrar de vuelta. Una cosa es si yo coloco la alegría, alegría acá. Y coloco la tristeza, tristeza acá. La alegría, alegría acá y la tristeza, tristeza acá. ¿Ah? Si las coloco así, la cosa se me va a complicar bastante. Porque yo voy a estar saltando. Voy a estar queriendo siempre estar acá. Pero esta me va a jalar. Y entonces voy a decir cosas como dice la gente. Necesito saber lo que es la tristeza para reconocer la alegría. La tristeza no viene como el opuesto de la alegría para que yo reconozca la alegría. La tristeza tiene una función muy clara. No es simplemente que la tristeza viene porque si yo conozco la tristeza voy a conocer la alegría. No, la tristeza tiene una tarea, una función que cumplir. Que llevarme de la mano para ver algo que por algún motivo yo todavía no he soltado. Y si no he soltado, no puede entrar al proceso de mi corazón alquímico. Entonces, si yo me ubico en este punto, si yo me ubico en ese punto, la cosa es muy diferente, porque entonces yo ya no tengo la tristeza acá. Yo voy a poder ver la tristeza acá. ¿Y la voy a ver desde dónde? La voy a ver desde acá. Esa tristeza, como veíamos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la apertura de ese observador? Esa tristeza me va a llevar a este evento, que es la causa raíz. Me va a llevar a este evento, que es la causa raíz que sigue invisible de mi tristeza. Y cuando yo puedo observar a esto, que lo observo a través de esto, cuando yo puedo observar eso inmediatamente se abre, se comprende, e inmediatamente que eso se abre y se comprende, eso se convierte en forma inmediata en un elemento que baja para florecer. Pero mientras está acá como causa raíz y está así, y mientras corrijo la tristeza y trato de ver, comer chocolate para sacarme la tristeza y tomarme un vinito para sacarme la cerveza, la tristeza o no sé qué. Es diferente, por ejemplo, cuando tomo esencias florales, porque las esencias florales me van a traer acá. ¿Se entiende?
Entonces, cuando yo observo desde acá y veo esto, y veo la tristeza me va a mostrar la causa raíz de la tristeza. Y la causa raíz de la tristeza, al ser entendida, se va a convertir en esto, que me va a dar que me va a dar la alegría fruto del proceso. En vez de estar saltando la alegría, la tristeza, la alegría. Y no sé por qué estoy triste, pero hoy estoy triste. Y no sé por qué estoy alegre, pero hoy estoy alegre. Y no sé por qué hoy. Bueno, reitero de vuelta. Hay un video muy interesante. Que habla justamente de esto. De el positivismo como ideología. Y dice que el positivismo como ideología nace en Estados Unidos. Y que los estudios que han mostrado de la ideología del positivismo, que nosotros lo llamamos positivismo tóxico justamente por eso, porque elimina la mitad de la realidad, ese positivismo, ¿no? Esa ideología que nace en Estados Unidos, donde todos tenemos que ser ganadores, felices, alegres, y todos tenemos que estar en ese estado, y tenemos que hacer procesos de superación personal que no tienen nada que ver con el proceso de autoexploración. Hay investigadores que dicen que Estados Unidos justamente es uno de los países que más tristeza tiene. Entonces, cuando podemos entender cómo funcionan las polaridades, cuanto más quiero tener yo en positivo esto, cuanto más queremos tener esto en positivo, esto que queda para atrás, acá atrás, empieza a corromperse. Yo tengo que estar en positivo. Y tengo que estar en positivo y tengo que tener armonía, felicidad, luz, paz, amor. Y todo lo que es contrario a la alegría, paz, luz, está acá atrás. Y se va corrompiendo y va yendo y se va corrompiendo. Y justamente se ve que en los países donde se instala la ideología del positivismo, son los países donde el libro se llama así, sonreír o morir, o sonrisa o muerte. Y hay un video donde de alguna forma se habla de eso, que yo después, si puedo, lo coloco en comentarios. Pero es bien interesante el video. Entonces, no es que yo esté en contra de la alegría. Yo no estoy ni en contra de la alegría ni en contra de la tristeza. Yo estoy, yo estoy viendo que no se está entendiendo cómo funcionan las polaridades. Cómo las polaridades funcionan a través de un nexo fundamental. Cómo funciona la inhalación y la exhalación. Y que yo no puedo estar invocando la alegría en forma permanente, porque si yo invoco la alegría en forma permanente, yo estoy invalidando. No, yo me coloco en un lugar neutral. Y ahí, en un lugar neutral, me observo. Entonces me voy a observar. Y voy a observar, bueno, mira, apareció un hilito de tristeza. ¿Qué me está pasando? Apareció un hilito de tristeza. Bueno, ¿a dónde me quiere llevar esta tristeza? Me dejo llevar por la tristeza. La tristeza me lleva a eso que yo tengo así, ¿no? Ya sea porque quiero lograrlo o porque no quiero lograrlo. O algo que de alguna forma, por algún motivo, se está volviendo un obstáculo que me tiene así, en estado de parálisis. Cuando yo agarro eso y lo traigo acá, entonces les voy a hacer un cuento, que es un cuento muy antiguo. Habían 3 árboles. Empezaron como hermanos creciendo juntos y cada uno de ellos empezó a pensar en cuál era el sueño que tenía. El sueño que tenía, uno de ellos quería ser
un arca maravilloso, con tallados, con incrustaciones, para hacer una especie de cofre de arca en la cual se guardaran las joyas de los reyes. El otro tenía el sueño de ser un barco donde la familia real y los cortesanos viajaran. Y el otro quería ser un árbol que se mantuviera en pie, que se mantuviera en pie, para que debajo de él hicieran sus grandes fiestas y celebraciones, ¿no? En el patio del castillo, del palacio, ¿no? También la familia real. Lo que se veía es que había mucha cosa de mucho de querer estar al servicio de lo real, de la realeza. Lo real en cuanto a realeza, en cuanto a esa cosa de riqueza, esa cosa de la riqueza material que viene desde el lugar de la ambición y de la codicia y del querer acaparar y sostener, mientras por otro lado está ese enriquecimiento que de alguna forma por el otro lado está generando empobrecimiento. Bueno, pasa el tiempo y al primer árbol lo cortan y lo vuelven una batea para darle alimento, ¿no? Una batea para darle alimento a los animales en un establo. Y el árbol dice, los sueños no existen, mira en lo que me convertí, en esto me convertí. Había una no aceptación de esa tarea no era una tarea noble, ¿no? La tarea noble era sostener ¿qué? Sostener joyas, ¿no? Ser un cofre para sostener joyas. Los sueños no existen, son una mentira. Al otro, al que quería hacer un barco, termina convirtiéndose en una balsa de un pescador. Así que bueno, aparentemente ser una balsa de un pescador tampoco era un sueño que tuviera sentido. Había como, los sueños verdaderos tenían que ser grandísimos, ¿no? Y en ese grandísimos estaba todo esto, de estar al servicio de la realeza y de la gente enriquecida a costa del empobrecimiento de otros. Los sueños no existen. Fíjate vos que yo quería ser un gran barco y estoy siendo una simple barca de pescadores. El tercer árbol quedó ahí a la orilla de un camino. Hicieron un camino y quedó ahí a la orilla de un camino. Y los únicos que se quedaban, los únicos que pasaban a veces la noche debajo de él, eran los caminantes, los caminantes que andaban por los caminos, ¿no? Muchas veces pobres, ¿no? Quiere decir que eso muestra en parte cómo nosotros manejamos el tema de los sueños, cómo los sueños siempre tienen que ser grandes sueños, que hablan de una suerte de grandeza. Nuestros sueños tienen que ser grandes. ¿Y cuál es el concepto de grande? Como en esos árboles no podían, como metáfora, ¿no? Considerar que volverse
Volverse un recipiente para que ciertos animales del establo comieran era un mal propósito. Volverse la barca o el bote de un pescador era un mal propósito, porque eran sueños pequeñitos, sueños que le faltaba brillo. Y ser un árbol que está al costado de un camino, que los únicos que se tiran a dormir debajo o guarecerse del sol o del frío debajo de él fueran los pobres caminantes. Bueno, el cuento después sigue, que resulta que la batea, ¿no?, en la que alimentaba, en la que se alimentaban los animales, necesita algo grande. Igual necesita algo grande para que haya algo de grandeza. Porque ser un recipiente para que coman los animales no era grande. Entonces aparentemente viene una pareja que va hacia la ciudad porque la mujer está por parir. La mujer se mete a ese establo, ¿no?, que estaba en ese momento abandonado, tiene un hijo y la batea se convierte en cuna. Entonces ahí empieza a aparecer una nueva grandeza, volverse la cuna de un recién nacido. Había una grandeza inicial, una grandeza final. En el medio, el propósito del medio quedaba opaco. Lo mismo pasó con el árbol que se volvió balsa. No pudo ser un barco gigantesco, pero resulta que un buen día hay un barco que naufraga y el pescador logra rescatar en su obra heroica a los náufragos en su balsa. Entonces su balsa, como balsa de pescador, era opaco, deslucido. Cuando tuvo esta cosa heroica de salvar náufragos, volvió a lograr tener una magnitud de importancia. Lo mismo pasa con el árbol que estaba a la orilla del camino, ¿no? Un buen día, debajo de ese árbol o cerca de ese árbol, eh, alguien construye una casa y debajo de esa casa y debajo de ese árbol, ¿no?, esta familia que construye la casa, que no eran simples caminantes, estaban con el estado de aparente deterioro, donde esos caminantes andaban en la búsqueda de sí. Bueno, ahí debajo los niños juegan y se ponen hamacas para que los niños jueguen debajo. Entonces ese árbol también logra salvar su dignidad. Entonces yo, escuchando ese cuento durante un tiempo, decía, durante mucho tiempo yo estuve mirando ese cuento y decía, bueno, yo me pasaba y el propósito intermedio no lo veía. No veía como el propósito intermedio, veía el sueño inicial que era muy grande y este otro sueño que venía como salvataje del sueño no cumplido. Y el propósito intermedio no era lo suficientemente digno, ¿no? La tarea intermedia que tuvieron que cumplir los 3 árboles no era la suficientemente digna. Entonces ahí he estado como viendo esta historia de los famosos sueños y cuál es el origen de los sueños y por qué un sueño es tan grande y supuestamente grande materialmente y el otro aparentemente es grande espiritualmente y en el medio hay una parte opaca que aparentemente no es ni grande económicamente ni grande espiritualmente.
hay una fase de opacidad. Pero como siempre nacía una grandeza económica, una grandeza material o sino una grandeza espiritual. Y ese estado simple, intermedio, parece que fuera un estado deslucido, ¿no? Entonces me viene esto, ¿no? De esta cosa de esta necesidad de grandezas, de grandes obras, ¿no? La necesidad de ser un héroe que genera grandes obras afuera, o son grandes obras materiales o son grandes obras espirituales, ¿no? O sociales o lo que fuera. Y la simplicidad. Y eso simple, y esa función simple, parece que esa función simple y que esa función simple de la cotidianeidad, parece que eso no tiene sentido, no adquiere dignidad. La dignidad aparentemente estaría muy ligada, la dignidad parece que está muy ligada a la historia de la grandeza, el cumplimiento de algo grande, material o espiritual, pero el cumplimiento de algo grande. Y en eso me he quedado bastante en este último tiempo, ¿no? Decirles de vuelta que todos los relatos que yo cuento no se refieren ni a una persona, ni a otra persona, ni a otra persona. En general son procesos de condensación, ¿no? Y que de alguna forma, como esos procesos de condensación, tienen elementos de muchas situaciones que yo he percibido, pero además de percibidas las he pasado por mí y las he pasado de arriba para abajo, de arriba abajo a través de mí, ¿no? Y entonces ahí vuelvo a aquello, ¿no? Aquello que pone Miguel, que se ha hablado tanto, no te tomes nada personal, porque en realidad cada uno de nosotros somos elementos fractales de una matriz fractal, que es el humano genérico, y nosotros somos fragmentos de esa matriz fractal que es el humano genérico, que algunos tenemos esto acá y otro acá, y estamos así, hasta que podamos poder entender eso, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir hoy. Eh, eh, Sin duda que yo estoy haciendo una interpelación muy interesante a toda esta temática de los valores y cómo es que algunos valores valen, esos que van para arriba en esa onda roja, y todo lo otro que va para no vale. Los valores que valen y los que serían los antivalores, ¿no? Los valores y los antivalores. Y cómo es tomar distancia y ver que todo lo que existe cumple una función y tiene un propósito. El tema es si sabemos comprender cuál es el propósito y la función que cada una de las cosas que se nos presentan día a día, si podemos ver el propósito de cada una de las cosas que se nos presentan día a día. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y de vuelta les digo, muchas de estas cosas están explicadas en los videos anteriores, en los recuperados, en todos los videos recuperados que YouTube me bloqueó. Así que si quieren profundizar en todo lo que yo voy planteando, pueden empezar, hay como 60 videos, pueden empezar a mirarlos. Es extraño, hay videos que tienen casi 500 visitas y hay videos de esos anteriores que tienen 30, 40, inclusive algunos 27 vistas. ¿Qué es lo que hace que algunos videos atraigan a más gente y haya más gente que quiere llegar a ellos y que hace que otros no quieran llegar a ellos o no puedan o simplemente no generan la misma atracción? No lo sé.
pero ahí están. Bueno, buenas tardes. Nos veremos en la próxima.